Hay varias escuelas. Una de ellas es la de los sombreros rojos, es la escuela Shamarpa en el budismo tibetano. Entonces tienen una representación de una tanga del lado izquierdo y del lado derecho esta cuestión donde se visten literalmente así. En este contexto hay cuatro escuelas principales y una escuela menor del budismo tibetano. La escuela Nyingma, que la fundó Padmasambhava en el siglo VIII, la escuela Sakya, la escuela Gelug de los sombreros amarillos y la escuela de los sombreros rojos que aparece en el siglo XII. Eh, el Dalai Lama es el jefe de la secta Gelug de los sombreros amarillos del budismo tibetano. Por eso a veces se le ve vestido de esta forma y uno no entiende qué quiere decir. Aquí tienen un retrato de su santidad, el Dalai Lama XIV, el señor Tenzin Gyatso, y hay canciones, hay mantras dedicados a él. Una brevísima síntesis biográfica es que nació en julio de 1935 en un petate, en un establo, en una familia de granjeros de un pueblo remoto, donde había 16 hijos en total, el Dalai Lama y otros 15 hermanos. Subió formalmente al trono el 17 de noviembre de 1950, aunque empezó a dar síntomas, empezó a dar signos, empezó a dar señales de que él era la representación, la reencarnación del Dalai Lama anterior, desde que tenía 3 o 4 años de edad. En 1959, para salvar su vida, huyó para refugiarse en India y actualmente vive en Dharamsala, que está al norte de la India. En el año 2001, y esto es muy importante y poco conocido, se dio su poder político a un parlamento electo en el exilio, es decir, dejó de ser el líder político de los tibetanos. En una encuesta que se hizo en el año 2013, se le consideraba como uno de los líderes más populares del mundo, incluyendo al presidente de Estados Unidos y etcétera. Y en la actualidad, y esto lo ha declarado, no se sabe cuál será la situación cuando el actual Dalai Lama muera. Él ha dicho que probablemente deje alguna señal, pero que dependiendo de lo que él sienta y decida hacer, pues reencarnará y habrá un Dalai Lama 15 o simplemente la figura del Dalai Lama dejará de existir como tal. En 1989, y esto es una foto de la ceremonia en Oslo, su santidad el Dalai Lama XIV recibió el Premio Nobel de la Paz y el texto del Premio Nobel dice que se le otorga por su lucha en la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en la tolerancia y el respeto mutuo para preservar la herencia histórica y cultural de su pueblo. Es un ejemplo viviente de la compasión. Él tiene compasión de sus compatriotas, de todos los tibetanos que sufren, tiene compasión de los chinos y de todo lo que han hecho con su país, su cultura, y es la reencarnación del Bodhisattva de la compasión, pero no de pensamiento, sino de práctica. Entonces, se le representa, se le rinde tributo, se le venera como Bodhisattva de la compasión. Y esta tabla nos dice, sin mayores detalles, no les voy a decir las fechas de cada uno de ellos, pero lo que sí es importante es que el Dalai Lama como tal se le reconoce en este sentido de reencarnación y de ciclos vivientes uno tras otro desde aproximadamente el año 1400. Y desde entonces hasta la fecha ha habido 14 Dalai Lamas, pero han tenido distintas actuaciones, distintas posibilidades, y esto es muy importante.
Se dice que Palden Lamo es la diosa protectora de los Dalai Lama. Palden Lamo es un personaje muy curioso porque esta señora, esta mujer, su biografía es que está casada con un rey de la región, en el norte de Tíbet, y le dice a su marido que ella está dispuesta a terminar con las crueldades de su gobierno y que si no cambia, no va a poder subsistir el gobierno como tal. Y entonces el rey no le hace maldito caso, se va y ella en venganza decide sacrificar al único hijo que había tenido la reina con su marido. Lo cocina, se lo come, la piel del hijo lo usa como base de la silla de montar y sale corriendo en una mula y le deja un letrerito al rey diciendo, ahí te ves porque ya no tienes descendencia. El rey regresa de sus cacerías eran de humanos, no eran de animales, y cuando se da cuenta de lo que ha pasado, furioso, lanza una flecha. Y entonces esa flecha le pega a la mula en el anca y entonces la mula dice, pues ya llevo una flecha, pero vámonos. Y a partir de entonces, esta mujer personifica la cuestión airada, la cuestión furiosa de lucha contra el mal, que va a ser un elemento recurrente en el budismo. Hay los que están en contra, los que están a favor, y los defensores de que el bien prevalezca y triunfe. Entonces, esta va a ser una de ellos. Entonces, su iconografía es muy curiosa porque lleva una bolsita donde están todos los males del mundo, donde echa la suerte de los que van mal, tiene 3 ojos, tiene los colmillos de la ferocidad, lleva una diadema de cráneos, va navegando en un mar de sangre, está bebiendo sangre de un cráneo. La iconografía, las imágenes budistas pueden ser muy difíciles de entender por su riqueza en términos de formas y de colores, pero son bastante explícitas. Entonces, esta mujer, la diosa gloriosa, que es la traducción de Palden Lamo, es una deidad budista tántrica que aparece en muchas formas. Lo de budismo tántrico, ahorita voy a llegar a él. Normalmente es un personaje furioso. Aparece de muchas maneras y no siempre está furioso, a veces nada más está escapándose del rey, pero es una de las defensoras del Dharma. Esto es un concepto. Hay algunos que luchan para que la ética personal se mantenga. Y también es protectora de la sabiduría. Se le considera la diosa tutelar, es decir, protectora del Tíbet como país, de su gobierno, y específicamente es la protectora del Dalai Lama, de los Panchen Lama y de la ciudad de Lhasa, que es la capital de Tíbet, donde está el palacio de Potala, donde vive el Dalai Lama, o donde vivía hasta que salió de ahí. Normalmente tiene el color azul oscuro, y esto es común de los dioses furiosos. Lleva el cabello rojo, que simboliza su naturaleza furiosa. Está cruzando un mar de sangre, monta de lado, como mujer, en la silla de una mula blanca. La mula tiene, aparte de la cara con 2 ojos, un ojo en la grupa izquierda, en donde la hirió la flecha que el furioso marido de la diosa le arrojó cuando ella mató a su propio hijo. Es decir, iban a continuar la religión salvaje, caníbal, etcétera, y ella estaba dispuesta a que triunfara el budismo y por lo tanto mata al hijo. La piel desollada del hijo le sirve como manta bajo la silla de montar. La diosa tiene 3 ojos y frecuentemente está bebiendo sangre en un cráneo humano, que es una de las meditaciones del budismo. Palden Lamo es el espíritu guardián femenino del lago sagrado Lamo Latso, que ahí se ve en esa figura, es un lago sagrado.
En una visión, le prometió al primer Dalai Lama que protegería el linaje de los Dalai Lamas mediante la reencarnación. Y a partir del segundo Dalai Lama, los regentes y monjes de alta jerarquía han ido de peregrinación a ese lago para meditar y buscar una guía en la selección de la siguiente reencarnación por medio de visiones. Palden Lamo, como tantos otros, tiene un mantra en tibetano que no les voy a escribir aquí, pero que significa dirigido a la protectora Palden Lamo, aunque tu naturaleza haga que aparezcas con características diferentes y no tengas una existencia concreta, aún beneficias a los migrantes con tus 4 acciones. Al alabarte con profunda atención, ojalá que yo también alcance sin dificultad el estado de las 4 acciones y que, como tú, pueda luchar en beneficio de los seres migrantes. Bueno, no podemos hablar nada más del Dalai Lama si no nos referimos al budismo tibetano. El budismo en Asia tiene 3 corrientes. La corriente que va hacia el norte, lo que está pintado en color amarillo en este mapa, es el Mahayana, es decir, el gran camino. Es lo que Buda estableció y difundió a través de sus enseñanzas con los sutras. Es la enseñanza más pura que, como desgraciadamente no escribió nada, se fue revisando, corrigiendo, aumentando, comentando, etcétera, a lo largo del tiempo por los sucesores y discípulos y practicantes de esta forma de budismo, el Mahayana. Sin embargo, en alguna ocasión se va hacia el sur, lo que está señalado en color rosa, en la pequeña isla de Sri Lanka, ante Ceilán. Ahí los revisores de este budismo dijeron que los sutras y lo que había llegado a escribirse sobre el budismo ya no reflejaban la postura inicial de Buda, del Buda histórico, del Shakyamuni Buda, y que por lo tanto, en vez de basarse en los textos, había que basarse en las figuras de las personas, de los bodhisattvas, de los arhats, de aquellos que habían seguido las enseñanzas del Buda, pero de manera de vivencia. Entonces, ese budismo a veces se le denominó en una temporada Hinayana, el pequeño budismo, pero eso es un término despectivo. Entonces, en realidad, el budismo del sur, que se difundió a las islas y toda la parte del sur de Asia, es el budismo Theravada. Sin embargo, del Mahayana resulta que en algunas ocasiones el propio Buda a algunos de sus discípulos selectos les enseñó algo que no quedó escrito y plasmado en los sutras. Buda se dice que enseñaba de acuerdo al nivel intelectual de los que lo escuchaban. Si eran campesinos, si eran gente sin formación, les hablaba de manera que pudieran entender. Y si eran intelectuales, si eran sacerdotes, les hablaba de otra manera. Entonces, a un pequeño grupo que los considera elegidos desde el punto de vista intelectual, espiritual, les enseña algunas cuestiones muy especiales, secretas, gnósticas, que no quedan escritas, que solo se transmiten por tradición oral y que sobre todo están basadas en el manejo de la energía en todos los sentidos, la energía física, la energía mental, la energía sexual, y eso es lo que se conoce como el Vajrayana, es decir, la idea del relámpago y del diamante. Tiene dureza y tiene rapidez. Y eso se le denomina también el Tantra
y ese budismo tántrico es lo que se va a Tibet. Por eso a los tibetanos consideran que lo importante es el dedicarse a la fuerza interior y sobre todo a la meditación como vehículo para lograr esa fuerza espiritual. Y en algunas ocasiones, un poco en broma, tanto los budistas como los no budistas les denominan los psiconautas, es decir, aquellos que navegan en su interior para lograr un beneficio espiritual. Entonces, esta es la manera en que se establecen que se difunden los tres tipos de budismo: el Mahayana en el norte, el Theravada en el sur y el tántrico o Vajrayana en Tíbet. Y luego, bueno, pues aparte de estas corrientes, resulta que el Mahayana, por ejemplo, se transmite, se difunde hacia el norte, se va a China, se va a Corea, se va a Japón y ahí se fundan varias escuelas. La escuela Shingon, no pronunciado en términos mexicanos que suena distinto, la escuela de la tierra pura. Luego, los del Theravada, hay distintas corrientes en prácticamente cada uno de las regiones. El budismo tibetano, que mencioné que tiene estas varias escuelas, la Nyingma, los Gulug, todos estos. Y de alguna manera hay prácticamente, es un poco exagerado decirlo, pero así lo siente aquel que se expone al budismo por primera vez. Cuando alguien no está es como los partidos políticos, cuando alguien no está de acuerdo en la tradición que heredó, simple y sencillamente establece su propio monasterio y su propia corriente y dice, ahora a mí me van a hacer caso de esta manera. Entonces, es un poco complicado de entender. ¿Cómo llega el budismo a Tibet? El budismo llega gradualmente, empieza en el siglo VII y va hasta el siglo IX. Y las primeras escrituras budistas se traducen del sánscrito al tibetano durante el gobierno del rey Songtsen-gampo. Disculparán mi mala pronunciación tibetana. Este personaje vivió antes de 1650 y lo que hizo fue darle un enorme impulso a la escritura tibetana clásica. El budismo se establece como religión oficial durante el reinado de Trison Detsen en la segunda mitad del siglo VIII. Y es muy curioso porque como antecesor de los Dalai Lama, estamos hablando de 700 años antes de que empiece la figura del Dalai Lama como tal, resulta que él llevó a Padmasambhava y a Shantakarashita, dos personajes de la India a Tíbet, y son los fundadores de la escuela más antigua del budismo tibetano, que es la escuela Nyingma. Nyingma quiere decir la escuela de los antiguos. Y luego hay muchos personajes que algunos de ustedes puede que hayan oído: Kamalashita, Atisha, son filósofos, son gente que escribe; Tilopa, que tiene varios discípulos; Naropa, Marpa, Milarepa, Tsongkhapa. Todos ellos fundan monasterios y escuelas y tradiciones. La escuela Gelup, la de los sombreros amarillos, fue fundada por Tsongkhapa, por ejemplo. Entonces, aquí tienen cómo se escribe: Trikson Detsen, el antecesor, invita a estos personajes y fundan la escuela de los antiguos, que es la primera que se funda en el budismo tibetano. Con eso se establece realmente la corriente del budismo tibetano. ¿Y qué ocurre? Pues que el rey dice, como Alfonso X el Sabio, con el castellano y los textos del judaísmo, los textos musulmanes, que se traduzca para que la gente lo entienda. Entonces pide que los textos budistas sobre el Dharma se traduzcan del sánscrito al tibetano. Y en este momento todavía eran sánscritos, porque hay un esfuerzo iconoclasta y entonces muchas veces el sánscrito se pierde, se prohíbe y entonces pasan al pali. Entonces empieza a haber aquí una mezcla de textos. Entonces se establece un grupo de 108 traductores
Yo nunca he entendido por qué 108 y no 100, pero bueno, 108. Y 25 discípulos específicos de Padmasambhava, que ahorita vamos a hablar más de él. Y se pusieron a trabajar durante muchos años en un gigantesco proyecto de traducción. Y esta fue la manera en que se introdujo el budismo en Tibet. Padmasambhava supervisó las traducciones de las enseñanzas del Tantra Vajrayana, el Tantra secreto, que no había textos escritos y que empiezan a ponerse por escrito por primera vez. Y Shantarakshita se encargó de las enseñanzas de los sutras Mahayana, o sea, la tradición budista del Buda Shakyamuni común y corriente. Bueno, ¿y quién es este personaje? Padmasambhava, que también se le conoce como Guru Rinpoche. Bueno, pues es un personaje histórico que luego se deifica, pero es un personaje de carne y hueso que vivió aproximadamente entre 717, perdón, y 762. Vive aproximadamente 50 años y es, junto con su compañero, fundador de la escuela Nyingma, la escuela de los antiguos, en el budismo tibetano. Padmasambhava o Guru Rinpoche, y en esta figura se le representa, con lo que voy a explicar un poquito más tarde, como su cuerpo de arco iris. Es la manera en que se muere, en que trasciende y se va a otra dimensión. Y a veces se le utiliza como parte de su iconografía. Guru Rinpoche tiene muchas maneras de representarse. Esta es una imagen curiosa de Wikipedia, pero es una estatua de 37 metros de altura. O sea, está en las montañas y realmente es un personaje que tiene muchísima importancia. ¿Por qué? No solo como importante maestro, sino que llevó el budismo a Tibet. O sea, son dos razones importantes. Padmasambhava significa nacido de un loto. Padma es loto, Sambhava es el que nace en. También se le conoce como Guru Rinpoche. Pronunciado nosotros decimos Guru Rinpoche. Los tibetanos dicen Guru Rinpoche. La E prácticamente es muda. Se encarnó como un ser completamente iluminado, según lo predijo el Buda Shakyamuni, que es del siglo V antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 1300 años de diferencia entre Shakyamuni Buda y Padmasambhava. Se dice que existen nada más 9.999 biografías distintas sobre su vida y su obra. Yo nunca he entendido por qué alguien perdió una, podían ser 10.000 o más o menos 10.000, no, 9.999 biografías. Y la escuela Nyingma, que es la más antigua de Tibet, como dije antes, la escuela de los antiguos, lo considera como un segundo Buda. O sea, vino un primer Buda y este es su segundo Buda. Llega en el año de 767, nada más estuvo 5 años viviendo ahí. Fundó el monasterio Samye, que es el primer monasterio Nyingma de Tibet, y ahí reveló el budismo Vajrayana, o sea, las enseñanzas ocultas del Tantra, a intelectuales, traductores y maestros. Aquí tienen una imagen del primer monasterio del año 767. Entonces, aquí nació el budismo en Tibet. También se le refiere con muchos nombres, como tantos otros. Padmakara en sánscrito significa nacido del loto también. ¿Y qué quiere decir Guru Rinpoche? Pues quiere decir preciado o valioso maestro. Literalmente, guru es alguien que es fenomenal, o sea, que es muy importante en cualquier área del conocimiento. Literalmente significa eliminador de la oscuridad. Y es una figura a la que se le otorga reverencia por parte de los discípulos. También quiere decir pesado, o sea, es alguien que sabe. Y en este sentido, cuando hay maestro-alumno, significa consejero,
el que ayuda a formar los valores, el que comparte la experiencia, además de conocimiento formal, ejemplo de vida y apoyo para la evolución espiritual de los estudiantes. Rinpoche es un término honorífico que se utiliza en la lengua tibetana. Literalmente significa preciado o que tiene gran valor, en sentido de grandeza. Al igual que el concepto de joya, se puede aplicar a personas, cosas o lugares y se utiliza para mostrar respeto a quienes han sido reconocidos como reencarnaciones o a gente de avanzada edad, respetables, notables, eruditos, maestros o conocedores del Dharma. Y también se utiliza para los abades de los monasterios. Tenemos una comentario. Nos comenta Paola Saloma que ella sabe que el 9 es un número sagrado para los budistas y que por eso también se hicieron 108 sacerdotes, porque sumados dan 9 y es el mismo número de las cuentas de un Japamala, así como 9.999 suma 36 que da lo mismo a 9. Pues ella cree que es por eso que pudiera ser. Es correcto, esa es la explicación real. Lo que pasa es que si no estamos familiarizados en estas culturas orientales, la importancia de las repeticiones de los mantras de Shiva, que también son 108, son números que a nosotros nos quedan como extraños. Entonces, la importancia del 9 a veces nos cuesta trabajo llegar a ellas, pero sí, esa es precisamente la razón. Bueno, hay muchísimas teorías, muchísimas leyendas sobre el nacimiento de Padmasambhava. Algunos dicen que apareció de forma instantánea en la cima de una montaña en Sri Lanka. Simplemente se manifestó. Otros dicen que pasó por el vientre de su madre. Pasó, como el Buda Shakyamuni. Es decir, nació completito y punto. Pero la mayoría señala que apareció de manera espontánea en el centro de una flor de loto, como un niño de 8 años de edad. Se piensa que estas historias no son contradictorias porque los seres altamente realizados habitan en un reino de gran ecuanimidad y pueden lograr cualquier cosa. El precepto es que todo es flexible y nada es imposible. Y por lo tanto, los seres iluminados pueden aparecer en cualquier forma que lo deseen o lo requieran. Hay este concepto de personas que son capaces de encontrar textos sagrados ocultos. Y en su mayoría se piensa que estas personas son reencarnaciones de alguno de los 25 discípulos de Padmasambhava. Lo que ocurre es que tanto Padmasambhava como su esposa, sus consortes o sus discípulos dejaron tesoros ocultos o enseñanzas secretas de las tradiciones espirituales del Tíbet para que fueran objetos de conocimiento oculto desde el siglo VIII que debían ser descubiertas por personas que tuvieran un crecimiento espiritual elevado en momentos propicios. Es decir, los reveladores de los tesoros, los tertones, encuentran termas. Es decir, objetos, revelaciones del budismo tibetano en su corriente tántrica del Vajrayana, que quedaron en lagos, cuevas, campos, bosques de toda la región de los Himalaya. Una terna muy famosa es el Barlo Todol, que conocemos con el libro tibetano de los muertos, que alguien encontró y que se supone que el propio Padmasambhava dejó oculto. Dice la tradición de la escuela Nyingma que Padmasambhava se le aparece a cualquier persona de elevada espiritualidad, lo que se denomina los tertons, durante encuentros en forma de visiones o en prácticas de yoga.
Cuando salió de India, Padmasambhava se fue con su primer consorte, la princesa Mandarava. Se estableció en Nepal, en una cueva llamada Maratika, con el ánimo de practicar técnicas secretas de Tantra. Luego tuvo otras consortes, como por ejemplo la reina Yeshetsiogal, que ahorita vamos a ver. Y cuando decidieron salir del mundo de los seres vivos, Padmasambhava y Mandarava alcanzaron lo que se conoce como el cuerpo del arco iris, que es una forma muy rara de realización espiritual. Los budistas consideran que ambos personajes aún permanecen vivos y activos con forma de arco iris. Es decir, tuvieron la capacidad de transmutar la materia física en energía de manera espiritual a través de algo que se manifestaba, que se veía como un arco iris. Entonces, pues es un poco el antecedente de la teoría de la relatividad, en que se demuestra que materia y energía es lo mismo, nada más que esto es desde el punto de vista espiritual y desde el siglo VIII. Aquí tienen una imagen del santuario de Padmasambhava en la cueva de Maratika, que todavía existe en Nepal. Y esta es la imagen de Yeshetsogal, que es una de las consortes de Padmasambhava, gran maestra espiritual, y que tiene una función que a mí me hace mucha gracia, porque en Bután hay un centro de peregrinaje muy importante hasta la fecha que está asociado con Padmasambhava. Se llama Paro Taksang, o sea, el nido del tigre. Es un monasterio que se localiza en un acantilado a 900 metros de altura sobre el valle de Paro. Solo se puede ir caminando. Está construido sobre una cueva en donde meditó Padmasambhava en el siglo VIII. Con el fin específico de hacer el viaje desde el Tíbet a Bután, su consorte Yeshetsiogal se transformó en una tigresa voladora que lo llevó sobre su lomo. Aquí tienen el maravilloso lugar de el nido del tigre, que muchos occidentales hacen viajes específicos a toda esta zona nada más para ir a este lugar. Miren nada más dónde está colocado, ahí colgado en la punta de la montaña. ¿Cómo es la iconografía? ¿Cómo son las imágenes de Padmasambhava, o sea, Guru Rinpoche? Es un personaje humano y por lo tanto tiene una cara y dos manos. Siempre está sonriente. Suele tener apariencia juvenil o de un niño de 8 años. Suele llevar bigote para indicar que fue un personaje histórico. Y en las manos lleva distintas cosas. Y el mantra, que se denomina el mantra Vajra, es Om Aha Hum Vajraguru Padmasiddhi Hum. Y a manera de recordatorio, como ya todos saben leer el tibetano, aquí tienen el mantra en tibetano antiguo arriba y tibetano moderno abajo. Y para ponerle más colorcitos, pues aquí lo pueden leer con toda claridad. Vajra quiere decir relámpago diamante. Es el elemento masculino por definición, por esencia, con la dureza y la velocidad que se complementa con la campana a nivel de juntas. Y el Vajra es esta figura, esta forma que aparece en todo tipo de adornos del budismo tibetano sobre todo. Hay una oración que en tibetano tiene 7 líneas, en traducida tiene otra longitud, pero es una predicación a Padmasambhava, a Guru Rinpoche. Hum, en el noroeste de la tierra de Odiyana, en el corazón de una flor de loto, adornado con los atributos más maravillosos, se te conoce como el nacido del loto, rodeado de muchas dakinis,
siguiendo tus pasos, me dirijo a ti. Ven e inspírame con tu bendición. Recordando, Dakini son los personajes femeninos que se dedican al placer, sobre todo en el caso de los dioses y también de los humanos. Son estas figuras femeninas que personifican la fuerza de la danza y la importancia de la espiritualidad. Tenemos el caso de emanaciones y reencarnaciones. Hay tulkus hoy en día en el occidente. Y primero que nada, ¿qué es un tulku? La traducción de tulku es un cuerpo emanado de forma mágica. Es aquel que llega a darse cuenta de que es producto de una reencarnación. Este personaje, Elia Ari, es un canadiense que hoy tiene 58 años de edad. Es un sucesor de Geshe Gyaltsen, un maestro budista en un monasterio del siglo XIX. Elia Ari hizo sus estudios, se fue a Tibet, fue reconocido como este personaje y luego hizo la licenciatura, la maestría y el doctorado por sugerencia del Dalai Lama. Dejó los votos de budista, de monje budista, y se dedicó a ayudar a la humanidad. Y hoy por hoy tiene una empresa de consultoría y es un especialista en psicoterapia gestalt. Aquí lo tienen, investido como monje dentro de la tradición de los sombreros amarillos. Tenzin, que quiere decir venerable, Osel, que es su nombre real en catalán, Gita, que es el nombre del padre, fue motivo de una película que hizo Anouk Burel, donde también fue reconocido como la reencarnación de un importante personaje maestro de siglos anteriores. Wyatt Arnold, norteamericano, lo tienen al lado de su gran maestro en el Tíbet, también tuvo todas las señales y se convirtió en un personaje de la vida cotidiana contemporánea para la difusión del budismo tibetano. Bueno, y a nosotros, dentro del punto de vista de la reflexión, ¿dónde estamos parados? ¿Qué? Pues resulta que todos tenemos una responsabilidad en esta vida. Lo recordemos o no, somos herederos de vidas pasadas. Entonces, tenemos la obligación de difundir conocimiento, tenemos la necesidad de que otros sepan lo que hubo en otros momentos y en otros lugares, porque eso es algo que se transmite y todos tenemos esa obligación.